Ropa que nos ensucia, que repele el agua o las bacterias, que cambia de color o de temperatura, te protege de virus o nutre la piel. No es ciencia ficción, sino es la nueva generación de materiales en los que la nanotecnología juega un papel esencial. Foxton es una empresa boliviana basada en el proceso de trabajo científico denominado tecnología colaborativa, que se encuentra en el rubro de la industria textil. Se dedica al desarrollo de procesos cualitativos, a la aplicación de tintas y materiales inteligentes que, combinados con estudios de nanotecnología y métodos de impresión, da origen a una evolución en cuanto a impresión. La denominamos impresión cuántica textil. ¿Qué es la nanotecnología? Es un campo tecnológico y científico que se aplica a nivel de nanoescala, es decir, medidas muy pequeñas que reciben el nombre de nanos, correspondiente a una 1000 millonésima parte de un metro. De esta manera, Foxton ha ido desarrollando el estudio y comportamiento de la materia a una escala nanométrica, obteniendo resultados increíbles y de ensueño, introduciendo al mercado boliviano productos que revolucionarán la industria textil y multiuso. Ahora demos un paso hacia adelante con la tecnología y vivamos juntos nuevas experiencias, disfrutando de nuevos productos. Bienvenido al futuro. Bienvenido al mundo Foxton con la super nanotecnología.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a toda la población en general. Qué bello es entrar nuevamente a sus hogares a través pues, de la señal de TVU y a través de pues, el programa Doctor TV. Como es costumbre en el programa, el día de hoy vamos a hablar acerca de temas de la salud. El día de hoy vamos a platicar acerca del cáncer colorectal. ¿Han visto ustedes ahí en la casa o han escuchado que hace popó y tiene sangre? Ha ido donde el coloproctólogo, le han detectado unas bolitas, está empezando, cuando va al baño sale como unas gotitas de sangre, le han dicho que tiene cáncer y lamentablemente ha fallecido. A veces hablan así acerca de este problema. Hablar de este tema del cáncer es un poquito delicado, es un poquito fuerte. Cuando uno habla de cáncer, como que se asusta. El día de hoy vamos a hablar de eso, para prevenir este cáncer colorectal. Para eso hemos invitado a la doctora Jimena Bueno Limachi. La doctora Jimena es cirujana general y tiene una especialidad, una subespecialidad en lo que es la cirugía oncológica. La doctora opera todos esos cánceres, esos tumores, a todo eso se dedica la doctora. Doctora, muy buenas noches, doctora Jimena Bueno. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y siempre prestos a hablar cualquier tema de salud para ayudar a disipar cualquier duda que tengan. Muy bien. Doctora, así para abordar, empezaremos antes de hablar de este cáncer colorectal. Doctora, ¿qué es el colon y qué es el recto? Para que nos entiendan ahí en la casa, doctora. ¿Qué es este órgano del colon y recto, doctora? ¿Y para qué sirve? Ya, todo lo que es el colon es el intestino grueso. No sé si tenemos las imágenes. Es el intestino grueso que tiene que ser el colon, el ciego, el colon ascendente, el transverso, el colon descendente. Han debido ver algunas imágenes donde hay el intestino más grueso, tiene como bolsitas. Ese es el colon, ¿no, doctora? Exacto. Esa es la chunchula que en los animales, creo que es en los animalitos, ¿verdad? Sí. Todo lo que está demorado es el intestino delgado. No estamos hablando de eso. Lo que está aparte, el colon rojito, es todo lo que es el colon. Tiene diferentes partes. Tiene, donde ven así como un gusanito. Un gusanito saliendo, exacto, es el apéndice que sale del ciego, del intestino grueso. Y ven, es diferente al otro intestino morado, tiene sus austras, así como bolsitas, ¿no? Tiene sus tenias, es lo que lo diferencia del intestino. Tiene otra función, tiene un colon ascendente que va subiendo, el que está recto, el colon transverso, el que baja descendente y el sigmoides. Cada parte y lo que ven así como una bolsita al final es el recto, ¿no? La ampolla del recto y todo ese tracto intestinal que puede ser afectado por el cáncer colorectal. El intestino entonces es esa imagen rojita que se ve que parece un arco de fútbol, doctora, ¿verdad? Sí. Y la parte de ahí abajito que parece una botella volteada, ¿ese es el recto, doctora? Sí, ese es el recto. La parte final. ¿Y para qué sirve ese recto, doctora? La ampolla, tenemos la ampolla rectal, que es donde se acumulan, por decirlo así, las heces antes de llegar al esfínter, antes de llegar al ano. ¿Es como un reservorio, doctora? Más o menos sí, se podría decir así, ¿no? Es donde antes y tener el reflejo de ir a defecar. Y el intestino grueso lo que hace es concentrar, sacar el líquido y ya, el paso final para la formación de los heces, ¿no? De las heces. Entonces, ese es el colon. Y doctora, ¿qué es este cáncer colorectal? Bien, va a ser toda esa neoplasia, ese cáncer, esas células que han crecido más de lo normal, que han crecido fuera del control natural que tenemos en el cuerpo. Entonces han crecido anormalmente y forman tejidos, pueden ser como úlceras, como vegetaciones, como carne viciosa, por decirlo así. En cualquier parte de estos segmentos de lo que es el intestino grueso, del colon. Puede ser tanto en la parte donde está iniciando, el ascendente, transverso, el colon descendente, el sigmoides, o bien en el recto. Y los síntomas
si bien se parecen, varían un poquito de acuerdo a la localización de este cáncer, ¿no? Ahí se ve, ¿no? Primero son vegetaciones y pequeñas lesiones, como verrugas. Primero son como pólipos, así como verruguitas. Ese pólipo es como si fuera una grasita ahí adentro, ¿no, doctora? Sí, como una carnecita, ¿no? Y dependiendo, existen varios pólipos, pero algunos tienen la característica de volverse malignos. Ahí, por ejemplo, estamos viendo, doctor, una imagen en la parte interna y como unas verrugas, como usted dice. ¿Esos son los pólipos, doctora? ¿Esas son las neoformaciones? ¿Son como carne viciosa que empieza a crecer dentro del colon, doctora? Sí. Pero todos los pólipos, no todos son malignos. Algunos son benignos y una vez que se los reseca, pues ahí quedan, ¿no? Pero otros tienen la capacidad de volverse malignos, son preneoplásticos. Entonces hay que hacer siempre los controles y en el mejor de los casos detectarlo cuando está así en pólipos, todavía no invadido, porque este colon tiene diferentes capas, tiene una mucosita, tiene un músculo más adelante, luego otra capa serosa y puede ir invadiendo profundamente, ¿no? Y dependiendo, por ejemplo, en este pólipo normalmente solo está la mucosita, entonces ahí puede ser controlado. O sea, esta carne viciosa, este pólipo, este tumor, este cáncer, doctora, se presenta en la parte superficial y poco a poco va perforando entonces al intestino. ¿Eso es lo que nos quiere decir, doctora? Hay casos que así perforan, invade poco a poco las capas, ¿no? Como le decía, hay diferentes capitas que tenemos y hay una que está solo en la mucosita y una membranita que no la pasa, está in situ, localizadito. La mucosa quiere decir que está por encima del... Sí, lo que está a la luz, ¿no? Dentro del intestino. Donde no ha penetrado todavía al intestino. Sí. Doctora, y este cáncer colorectal, doctora, ¿cuáles son las causas? Ahí en la casa deben estar preguntándose, ¿cuál será la causa de este cáncer colorectal, doctora? ¿A qué se debe este cáncer colorectal? ¿Y en quiénes se presenta, doctora? Bueno, existen factores de riesgo. Nuevamente está la dieta relacionada, pacientes con sobrepeso, con obesidad, que tienen una dieta principalmente en carnes rojas o procesadas, comida procesada, que el sedentarismo es un factor de riesgo, también la mayor edad, mayor propensión, mucho está relacionado con eso, también antecedentes familiares, antecedentes de ya haber tenido estas carnecitas, estos pólipos, también tener antecedente colon irritable, de tener, hay algunos síndromes como el síndrome de Lynch que está relacionado a otros tipos de cánceres que te hacen más susceptible a tener esta enfermedad. Un factor que te haga determinar como tal que vas a desarrollar no es tan claro, pero sí se puede disminuir estos factores de riesgo, ¿no? Entonces, estos factores de riesgo, doctora, así un poquito introduciéndonos, por ejemplo, usted nos dice la dieta. ¿Cómo influye la dieta? O sea, ¿qué alimentos pueden causar este tipo de cáncer colorectal, doctora? Las carnes rojas se ha visto que está relacionado mucho. No quiere decir que no comamos las carnes rojas, pero sí en exceso y más las carnes procesadas, alimentos procesados. Se ha visto en diferentes estudios que existe alguna relación para desarrollar cáncer de colon rectal. También está relacionado con el sobrepeso. La obesidad, los gorditos. La obesidad, exacto. También el sedentarismo había mencionado y también la ingesta de el sedentarismo, alcohol. Personas que no realizan actividad física, personas que están inmóviles, en ellos también puede presentarse. Sí. Y también, ¿no? Obviamente si alguien es gordito tiene mayor propensión de tener diabetes, entonces también tiene mayor propensión de poder desarrollar esta enfermedad. Nos ha mencionado también, doctora, ese antecedente familiar, es decir, si mi papá tuvo cáncer colorectal o mi mamá, ¿es que yo soy propenso, doctora, a tener cáncer colorectal? Sí está relacionado. Familiares de primer grado principalmente que hayamos tenido, papá, hermanos que ha desarrollado, entonces hay que estar haciéndose los controles porque existe una probabilidad de que podría desarrollar esta enfermedad. ¿El tabaquismo, doctora, influye? Está relacionado. El tabaquismo tiene varias toxinas y afecta casi todas las mucosas. Y hemos mencionado que lo que revista el intestino por dentro son mucosas que se alteran. Entonces ya hay un momento que esas toxinas afectan y puede desarrollarse, puede estar relacionado a que se formen este cáncer. En su consulta externa, doctora, en su consultorio, cuando viene gente que tiene cáncer colorectal, ¿cuál es el principal antecedente? ¿Son personas gorditas?
son personas de edad avanzada. ¿Quiénes le vienen más a la consulta, doctora, que presentan cáncer colorectal? Se ve variado, ¿no? Pero sí son personas ya un poquito más de edad, más adelante de los 50 años. No quiere decir que no den familia en personas jóvenes, pero normalmente den personas de mayor de 50 años, un poco gorditos, que no están muy afines al ejercicio, que la dieta no es controlada, es bastante a veces con carne ahumada, roja, excesiva. Entonces con sobrepeso sí coincide, ¿no?, con estos factores de riesgo que sí se podrían controlar. Muy bien. Doctora, y cuando una persona realmente tiene este cáncer colorectal, ¿cómo se diagnostica? ¿Qué tipo de síntomas tiene? ¿Qué le da? ¿Le duele? ¿No le duele? ¿Cómo va al baño? ¿Cómo es esta la clínica, la sintomatología del cáncer colorectal, doctora? Ya, la sintomatología no es muy específica, no es alteración del hábito intestinal, que quiere decir, si antes iba regularmente al baño todos los días, puede tener periodos de estreñimiento más frecuentes, también alterado ya diarreas más frecuentes, puede tener anemia, porque sin darse cuenta puede estar perdiendo sangre por las heces, a veces sin darse cuenta, a veces también ya es evidente. O sea, están pálidos, doctor, este tipo de pacientes. Por ende, como tienes anemia, tienes cansancio, debilidad, que no suelen explicar. A veces es el síntoma y no lo relacionan al intestino, solo como anemia, pero cuando alguien detecta anemia tiene que buscar la causa, y algunas veces ha sido que es el cáncer de colorectal, y el paciente no se ha dado cuenta porque el cáncer ha sido en un tracto intestinal, pero alto, no abajo. Entonces, cosa que ya viene cambiado de coloración, no es evidente en las heces como sangre, que ya lo pueden ver, que puede pasar, pero eso pasa cuando ya afecta el tracto intestinal, pero más abajo, cerca del recto, casi cerca de la salida. Entonces lo que sale es una sangre más fresca, pero si ha afectado desde más arriba, sale una sangre más oscura, que muchas veces el paciente no se da cuenta. O sea, las heces, doctora, en sí lo hace así como si fuera petróleo, más o menos, doctora. ¿Son oscuras las heces o es sangre viva que tiene el paciente en las heces fecales? Puede presentar ambos casos. No puede presentar una sangre no tan evidente, no tanto como petróleo, sino un cambio de coloración, y que a veces necesitamos laboratorio, sangre oculta en heces, para ver que realmente el paciente está perdiendo crónicamente en cada deposición sangre, gotita por gotita, que al final afecta, el paciente ya tiene anemia. Entonces no es tan evidente en algunos casos. Cuando más arriba se afecta el intestino, es menos evidente la sangre en las heces. Pero cuando ya está abajo, cerca de la ampollita rectal que mencionábamos, que lo decía el doctor como un reservorio, ya la sangre sale más fresca. Entonces, roja, esa roja viva sangre que llama la atención del paciente. ¿Y si este cáncer está al otro lado del colon, sale negro, doctora? Sale más oscuro, sí. O no ser notorio también. Puede no ser evidente. Entonces, ahora, toda la sangre que sale fresca no quiere decir que todo es cáncer, ¿no? Simplemente hay que ponernos alerta, hay que consultar al coloproctólogo. Normalmente pueden ser también hemorroides, o en el peor de los casos puede ser un tumor, una úlcera que ya está causando ese sangrado. Muy bien, para todas aquellas personas que recién se están conectando al programa, el día de hoy estamos platicando acerca del cáncer colorectal. Estamos con la doctora Jimena Bueno Limachi, ella es un cirujano oncólogo. Para todas aquellas preguntas que tengan acerca del cáncer colorectal, pueden escribir a esta línea del WhatsApp, que es el número 624-05321, 624-05321. Doctora, habíamos mencionado la anemia, que pueden presentar los pacientes sangre en las heces fecales, que puede ser sangre rojo vivo o puede ser oscura, dice la doctora. Tienen cansancio, seguramente bajan de peso. Doctora, ¿este cáncer duele, molesta? ¿Las personas tienen dificultad para ir al baño, se estreñen, doctora? Sí, los síntomas pueden ir también como a veces que no pueden botar gases fácilmente, o se hinchan mucho, dolor abdominal no muy localizado, frecuente, que antes no era regular. Como le decíamos, el bañito ya no es regular, a veces es diarrea o es estreñimiento, o bien la característica de las heces son más como delgadas, cuando regularmente no lo era.
Entonces hay que poner atención a eso. No solamente el grosor, por decirlo así, de las heces ya disminuye. Eso también es una llamada de atención. Gases, y en algunos casos esta enfermedad crece tanto que a veces se presentan como distensión abdominal, se hincha el estómago y no pueden botar gases, a veces se obstruyen porque el tumor tapa la luz, crece, no solo crece hacia afuera hasta llegar hasta su capa de afuera, sino hacia su luz, tapando la tubería. Estuviera obstruyendo una cañería, doctora. Exacto, obstruye la cañería, no pueden salir los gases y el paciente se hincha y a veces no puede botar gases o bota dificultosamente y ahí va, ¿no? Con esa molestia aguantando hasta cierta parte y hasta a veces totalmente se obstruye. Las heces se deben acumular, ¿no, doctora? Las heces se acumulan, los gases no salen, el intestino se hincha hasta donde puede aguantar y ya tienen que ir a emergencias, algunas veces ya los operan de emergencia, una cirugía para derivar esas heces, esos gases que no puede salir, ¿no? Muy bien, doctora, a ver, una persona que, no sé, tenga 60 años, está viniendo de la provincia con todos los síntomas que usted dice, debilidad, cansancio, la señora dice, estoy defecando sangre, a veces es oscuro, a veces es rojito, mis heces son delgaditas, doctora, me duele, viene toda hinchada a la clínica o al hospital. ¿Qué le solicitan, doctora? En principio le sacan radiografía, ecografía, tomografía, ¿qué le piden, doctora? Ya, primero, ¿no? Tenemos que recabar todos sus datos, ¿no? Ya lo hemos revisado, ya hemos consultado cuánto tiempo está con esos síntomas y ya tenemos la sospecha. También pacientes en ese caso bajan de peso, están anémicos, están pálidos, a veces el estómago ya pues decaídos, muchos también ya presentan disminución de peso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezamos con los estudios. Desde el laboratorio básico, que queremos ver si tiene anemia, hemograma, cómo está funcionando su riñón, todo lo que es laboratorio inicialmente, ¿no? Básico. Y pedimos, y idealmente son tomografías. Tenemos que ver el abdomen, todo, incluyendo pelvis. Y un estudio muy específico, dependiendo dónde estamos sospechando la lesión, podemos, si nosotros por la clínica, por todo lo que nos comenta, sospechamos que es abajo, porque la sangre es rojita, es clara, y nosotros sospechamos que la lesión es en el intestino, por decirlo bajo, o sea, en el recto, en el sigmoides, hay estudios de rectoscopía, si solamente sospechamos... Rectoscopía quiere decir recto y copía ver, o sea, son aparatitos sí, con una camarita se entra por el ano y se buscan, y en esa camarita tenemos que buscar la lesión, y si se encuentra la lesión, se toma una biopsia. Y así sospechamos que es más arriba de la lesión, pues una colonoscopía. ¿Qué va a hacer? Entrar en la camarita por toda esa luz, por el ano, bajo sedación, el paciente está dormido o anestesiado, y entra por la colita, por el ano se entra, se va todo el trayecto, el recto, el colon, todo se visualiza con la camarita, y si se encuentra alguna lesión, se saca un pedacito, se toma biopsia y eso se manda a analizar. Entonces ya tenemos con eso el diagnóstico y el tipo de células que está afectando. Ya con eso también tenemos que ver si solamente está ahí, si hemos confirmado que es cáncer realmente, tenemos que ver si está solamente en el intestino o bien ya ha viajado a otros órganos. O sea, ha migrado, de hecho metástasis. Exacto, si ha hecho metástasis. Y puede pasar, ¿no? Entonces se busca tomografía del pulmón, del abdomen, todo el abdomen, la pelvis, y con tomografía buscamos que no haya enfermedad en otro lugar. ¿Dónde migra, doctora, este cáncer? ¿Dónde se va generalmente? ¿A los pulmones, a la vértebra? ¿Dónde viaja? Básicamente puede ir a todo lado, pero principalmente se va al hígado, a sus órganos vecinos, ganglios inicialmente, los ganglios que los rodean, al hígado, y en el caso del recto muy frecuentemente se va hasta el pulmón. ¿Hasta el pulmón? Pulmón. Entonces son los lugares más frecuentes donde migran y son los primeros lugares que nosotros buscamos. Entonces escaneamos al paciente, ¿no? También dependiendo de los síntomas, pero básicamente estudio de todo para ver que no, hasta dónde ha llegado la enfermedad. Y con eso ya tratamos de dar el estadio, si está localizado solo en el intestino. ¿En qué etapa está, doctora? ¿En qué etapa está? Y con eso ya poder planificar el tratamiento que le podemos ofrecer a la paciente.
Muy bien, el día de hoy estamos platicando acerca de cáncer colorectal. Cuando volvamos en un segundo bloque, le vamos a preguntar a la doctora ¿qué podemos hacer? ¿Cómo puedo yo darme cuenta? ¿Cuál tiene que ser mi signo de alarma para prevenir esto? Prevención, lo que le vamos a preguntar a la doctora. Le vamos a preguntar acerca del tratamiento que realizan tanto la quimioterapia, la radioterapia y en qué momento operan, si es riesgosa la cirugía, no es riesgosa la cirugía y el pronóstico. Eso le vamos a preguntar a la doctora Jimena Bueno en el segundo bloque. El día de hoy estamos platicando acerca del cáncer colorectal. Estamos con la doctora Jimena Bueno Limachielles, cirujano oncólogo. La doctora nos ha mencionado que los factores de riesgo para este cáncer colorectal vienen a ser la alimentación. La doctora dice que comer mucha carne roja es un factor de riesgo. La obesidad, las personas gorditas, el sedentarismo, la gente que no hace mucha actividad física, a veces hay antecedentes de la diabetes, el antecedente genético, alguien en la familia que haya tenido este cáncer colorectal, ese síndrome de intestino irritable, los que están corriendo cada rato al baño, se irritan, ya están corriendo al baño, también es un factor de riesgo, dice la doctora, y el tabaquismo. ¿Cómo se presenta este cáncer colorectal? La doctora dice que es como una carne viciosa que se presenta en todo nuestro intestino grueso. Puede presentarse, como en la superficie puede presentarse. Ahí está, encimita, dice que puede estar este pólipo. Es como una bola de grasa, dice la doctora, carne viciosa. Y eso puede entrarse al intestino y después puede migrar al pulmón, puede migrar al hígado, puede migrar a diferentes áreas o a diferentes órganos puede viajar, nos dice la doctora. Entre la sintomatología dice que cuando van al baño pueden presentar sangre roja si el tumor está cerca a la salida de las heces, o sea, en la parte baja del intestino grueso. Pero si el tumor está más arriba del intestino grueso, dice que las heces pueden ser negras, dice la doctora. Y como va a estar botando sangre, vamos a estar perdiendo sangre a través de ese cáncer, entonces la persona, ¿cómo va a estar? Todo pálida, dice que va a estar delgada, no va a tener fuerza. Y en algunas ocasiones dice que esto puede crecer grande. A veces ahí en la provincia, no es nada, que ponte nomás, tómate una manzanillita, así podemos dejar pasando, hasta que el tumor puede crecer y puede obstruir, dice el intestino, así como si estuviéramos obstruyendo algo en una cañería. Y ahí se va a llenar las heces, se van a llenar los gases y la persona va a estar toda hinchada, dice que va a estar.
Y cuando llegamos al hospital, la doctora dice que nos van a solicitar exámenes laboratoriales como un hemograma, o sea, el examen de la sangre, para ver cómo está, si realmente estamos anémicos. Pero lo principal dice que nos va a tomar una tomografía. Y en la tomografía, en ese examen, ahí dice, aquí está, mira, aquí está el tumor, aquí arriba, aquí abajo está el tumor. Y después van a pedir otro examen que se llama rectoscopía, colonoscopía. Ese es un tubito que meten, dice, con el paciente todo anestesiado, ahí por el ano le meten y van viendo a través de una pantalla, así como navegando, viendo paredes, van a ir mirando, ahí está el tumor, más abajo está el tumor. Y a través de esa colonoscopía, esa imagen, dice que toman una biopsia. ¿Qué es esta biopsia? Es como si estuvieran mordiendo ese tumor, sacan esa carne viciosa, lo llevan donde un doctor que ve en un microscopio. Ahí el doctor dice, es cáncer colorectal. No, es pólipo nomás, no te asustes. Entonces, a través de eso dice que diagnostican. La doctora Jimena, bueno, ella es cirujana oncóloga. Doctora, en cuanto a la prevención, doctora, antes de hablar del tratamiento, ¿cómo yo me puedo dar cuenta, doctora? ¿Cómo puedo prevenir si mi mamá, mi papá ha tenido o mi papá falleció por este cáncer colorectal? ¿Qué hago? Ya de una vez me voy a hacerme revisar, que me hagan esta colonoscopía para ver si tengo estos pólipos y prevenir de una vez, o espero nomás y me fijo bien las heces fecales que no tenga sangre. ¿Qué puedo hacer, doctora, para prevenir y tratar este cáncer colorectal, doctora? Ya, tenemos que estar atentos a los síntomas. Si en algún caso se ha determinado que tiene anemia, buscar la causa. Pero lo bueno, parte de esta enfermedad es que si se detecta en etapas tempranas puede ser controlado. Entonces, pacientes que habíamos dicho que se da generalmente en pacientes mayores de los 50 años, generalmente, entonces en eso estaría recomendado hacernos cada 5, cada 10 años una colonoscopia. No tenemos la cultura de normalmente hacernos estos estudios, pero podríamos, para disminuir el riesgo de que tengamos o desarrollemos esta enfermedad, a partir de los 50 años, una revisión médica, si existe algún síntoma sospechoso, ya más dirigido el estudio. Incluso si tenemos algún familiar que ya ha tenido, ya cada 5 años, incluso más seguido, este estudio de la colonoscopía. Como lo habíamos explicado, es una camarita, con eso obtenemos la pieza y podemos tener la certeza de que es o descartar que fuera un cáncer. Entonces, y otro menos invasivo también existe laboratorios, estudios de laboratorio, que es como sangre oculta en heces. Es con la muestrita de la heces se lleva al laboratorio y si buscan sangre, que no podemos ver tal vez a la vista, pero en el laboratorio ven. Si ven que ya hay sangre en esas heces, sangre oculta en heces, ya se piden más estudios, colonoscopía, tomografía y demás. Pero tenemos que estar atentos, por lo menos ese estudio deberíamos de hacernos a partir de los 50 años, aparte de estar siempre pendientes de cómo ha variado o no, o sigue regularmente las heces, ¿no? La característica de cómo está, si antes no éramos estreñidos y ahora lo son, o ahora ya tienen diarreas frecuentes, ir a su control y ver los estudios que sean necesarios, porque como le hemos dicho, si se detecta en etapas tempranas, muchos son controlados, o sea, la enfermedad se controla, prácticamente se cura, dependiendo del estadio, la etapa donde está, ha sido detectada. Doctora, a ver un poquito explicándonos acerca de cómo llegan los pacientes y en qué etapa. ¿Nos podría mencionar, por ejemplo, estas etapas, cómo vienen los pacientes? Y generalmente, ¿cuál es el tratamiento por etapa? Póngase, viene un paciente con un pólipo, ahí seguramente le deben resecar, o un paciente que viene con un tumor ya bien avanzado. ¿Cuál es el manejo, doctora, así en parámetros grandes de este tipo de pacientes que tienen este cáncer colorectal, doctora? Ya. En el caso que tenemos la sospecha y hemos diagnosticado, confirmado que realmente es un cáncer, si está solamente, por decirle en la colonoscopía, como una carnecita en la luz del intestino, se hace una polipectomía y en ahí solamente van a ver si
ha invadido capas profundas. Si no, es un in situ. Si solamente está en la mucosita, no ha invadido una membranita que tenemos, lámina propia, ahí queda. Si ha sido suficiente, normalmente es suficiente, o a veces... O sea, vienen a la colonoscopía, ven esa masita, ¿se lo puede sacar ese momento, doctora, cuando se detecta a tiempo? Existe, sí, con pólipos que lo sacan totalmente, es como biopsia, ¿no? Sacan, pero lo sacan entero, íntegro, todo el pólipo, toda la masita, porque es pequeña, entonces sacan todo, y si los márgenes, todo está bien, ahí queda. Esa es la colonoscopía, ¿no, doctora? Esa que están metiendo una sonda en el recto. Sí, y luego le va a evidenciar todo el tracto en esa camarita que tiene, en esa pantalla que tiene. Esa es la imagen azul, como pueden ver, está entrando al recto, se sube por el colon, va al colon transverso, al colon, a todo, o sea, esa cámara recorre todo el colon, doctora. Sí, recorre todo el colon, entonces busca. Y cuando encuentra alguna lesión sospechosa, normalmente si detectan en una etapa in situ, casi el paciente no tiene síntomas. Ha hecho o sea, in situ quiere decir que está en su lugar, doctor. En su lugar, solo en la mucosita, y no ha entrado a ninguna capa, pequeña, y generalmente en un estudio de control han encontrado esa lesión y han podido sacar todo. No hay síntomas, el paciente no está constipado, no suele ser así. Ahora ya cuando estadio 1 quiere decir que ya ha entrado a una etapa más profunda, entonces por ejemplo un T1 quiere decir a la submucosa ha ingresado, entonces el tratamiento en el estadio 1 es una cirugía. Como ya ha penetrado un poquito el cáncer. Un poquito la capa, ¿no? Pero no ha entrado todas sus capas, pero una capita ya ha invadido. O bueno, la submucosa, entonces ya tenemos que pensar en un tratamiento, lo estadificamos como un estadio 1 y una cirugía que es resecar esa parte del intestino con tejido sano más alrededor, dar márgenes. Aparte, no solo se reseca el intestino, sino también los ganglios, que suelen ser los primeros lugares donde viaja la enfermedad. Ese ganglio es como si fuera el basurero de nuestro cuerpo, ¿no, doctora? Sí, recoge, ahí están nuestras defensas, por decirlo así. Entonces, esos ganglios, hay un número de ganglios mínimos que se tienen que resecar y se reseca. Entonces, no solamente es esa partecita donde está el tumor, ese segmento más tejido sano. Ese, por ejemplo, doctora, que nos están señalando ahí en la imagen, ese es el pólipo. Así se puede presentar el cáncer, doctora, en su lugarcito y sacarlo nomás. Sí, y probablemente eso no sea cáncer, solamente sea un pólipo, porque diferentes tipos hay. Pero hay algunos, como dije, preneoplásicos o alguno que ya está invadiendo, que puede ser en su lugarcito, in situ. Pero ya invade otras capitas más profundas, o vemos que es grande, y entonces decidimos la cirugía, y ya una vez dentro de la cirugía se reseca el segmento del intestino que esté afectado, ¿no? Entonces, si es, digamos, el colon transverso, es un segmento más tejido sano, más ganglios, porque hay que contar. Una vez con esos ganglios resecados, vamos a ver si realmente los ganglios están libres o hay alguna enfermedad que han logrado ver en el microscopio. Entonces puede cambiar el estadio, vamos a ver si va a requerir o no quimioterapia, dependiendo de eso, porque al final vamos a contar esos ganglios si han estado afectados y cuántos han estado afectados. También vamos a ver dentro de la cirugía si realmente está solo en el intestino o está pegado a sus órganos vecinos, ver enfermedad, ¿no? Si ha migrado. Si ha migrado, exacto. Y también ya vamos a ver, de acuerdo a esa pieza, ese segmento de intestino, se manda a analizar anatomía patológica, ¿no? Y va a ver hasta qué capa ha avanzado, ha invadido. Si solo estaba en el intestino, y va a volver a contar los ganglios, todo eso. Ya con eso tenemos una etapa ya definida, ya tenemos el estadio clínico del paciente. Muy bien. Ese es en cuanto al tratamiento. Nos ha dicho la primera etapa del tratamiento. Ahorita nos vamos a ir con los casos más graves. Nos vamos a ir ahorita a los mensajes del WhatsApp, que es el número 624-05321. Dice: doctora, tengo una consulta. Vengo con estreñimiento continuo varios años, prácticamente desde que me embaracé, y mi hijo tiene 5 años ya. Tomo regularmente por varios años Anara, y en ocasiones tengo sangrado, doctora. ¿Qué le parece ese signo, sintomatología, doctora? Sí, ya cuando tenemos esos síntomas, sí o sí tenemos que ir a la revisión.
Si tiene sangrado, hay que ver la característica, el color. Puede ser desde lesiones solamente en el anito, fisuras, hemorroides, o bien incluso ya podemos estar hablando de un pólipo, un cáncer también. No hay que descartarlo, pero hay que ir a la revisión. Y en ahí van a empezar desde revisarle un tactito rectal, ver que no hay nada, ver y solicitar el estudio, rectoscopía o bien ya directamente la colonoscopía, pero hay que ir a su revisión. No todos los casos siempre puede ser cáncer, ¿verdad, exacto, doctora? No o sea, puede ser casos. pólipos, hemorroides, puede ser fisuras anales. Tampoco hay que alarmarnos, doctor. Solamente es algo, en el peor de los casos puede ser realmente cáncer, ¿verdad, doctora? Exacto, no todos los casos de sangrado van a ser, ni todos esos síntomas de estreñimiento van a ser cáncer, pero sin embargo sí nos tiene que llamar la atención y tenemos que acudir a sus controles y descartar que fuera eso, que fuera cáncer, sino buscar la causa y tratarlo. Muchas veces simplemente lo relacionan o lo tratan con dieta y demás, pero cuando ya se ha descartado que fuera otra causa, ¿no? Que descartado que fuera cáncer. Muy bien, ahí está la respuesta. Nos vamos a ir a otra pregunta, al número 624-05321. Dice, buenas noches. En mi caso, cuando me hago pasar frío, se hincha mi estómago y no puedo botar gases, dice doctora. En relación con el hinchazón y no puede botar gases, doctora, cuando hace frío. ¿Qué puede ser, doctora? Nuevamente, la distensión o que no pueda botar gases no siempre es relacionada con gases. Probablemente sea alteración de la flora bacteriana, puede ser, no es específicamente. De todas formas, no nos dice la edad, pero tendría que hacerse por lo menos un examen, una sangre oculta en heces, ver y si hay otro síntoma además. No es solo uno que nos guía, pero igual, nuevamente para este tipo de personas que sufren de los gases, doctor, es muy común esto. Usted como cirujana general, también hay que balancear la dieta, ¿no, doctora? Exacto, muchas veces está relacionado con la dieta, el horario de la comida que hacemos, actividades y muchos, como le dije, a veces mucho de lo que está relacionado con la alteración de la flora bacteriana que han tenido, pero hay que descartar, hay que estar seguros. Siempre realizarse un examen de tipo clínico. Doctora, en relación al tratamiento, estábamos platicando que cuando se encuentra una etapa cuando el cáncer está in situ, está encima de la mucosa, ¿qué hacen? Vemos por la colonoscopía y el doctor a través de su cámara está mirando, está navegando. Mira, ahí está el pólipo, lo sacaremos, lo sacan. Y enterito lo saca, dice. Pero ya puede estar avanzando, ya puede entrar a la mucosa, dice que puede estar perforando al recto. Y en ese caso ya seguramente deben sacar como pastelas una parte, y aparte dice que sacan los ganglios. Los ganglios son como unos reservorios donde van nuestras defensas y ahí lo van depositando, todos los desechos lo depositan y eso más dice que sacan. Doctora, en este caso, por ejemplo, que una persona se ha descuidado, una persona que vive bien lejos de la ciudad, no tiene acceso a un centro de salud, ahí se ve, ahí en la casa está todo hinchado, todo como una masa tiene en el abdomen, no saben qué es, y va al hospital, evidentemente le diagnostican un cáncer colorectal que ya ha invadido, doctora, que ya casi está, como usted dice, está obstruyendo el recto, aparte ya está migrando, como que ya está saliéndose del recto, está yendo a tomar otros órganos. ¿Qué hacen en ese caso, doctora? Ya, también depende el tratamiento del lugar donde esté el tumor. Por ejemplo, en el colon o bien en el recto o en el lado izquierdo normalmente suelen presentarse así, o sea que se tapan, se tapa, se obstruye la luz y se hincha, no puede botar gases. Es una cirugía de urgencia, así fuera que la enfermedad está avanzada, por lo menos para buscar una salida para esos gases, para los heces, hacen colostomías, que hacen una bolsita aquí, ¿no? Sale el intestino y de ahí salen las heces. Eso es una etapa. A veces no es tan raro, es común de hecho. En emergencias que vengan esos casos por obstrucción intestinal, el cirujano entra a operar y había sido cáncer la causa. Lo que hace es buscar la solución rápida, ¿no? Una salida para esas heces y esos gases que no pueden salir.
Ya después vamos a terminar de ver en qué etapa está. Si está tan avanzado, una vez recuperado de la cirugía tenemos que, como les mencionaba anteriormente, el manejo de oncología es multidisciplinario. Tenemos oncólogos clínicos, radioterapeutas e incluso cuidados del dolor y cuidados paliativos. Cuando está muy avanzado siempre el manejo es igual, en equipo, quimioterapia, si es en recto es radioterapia, y es en colon no va radioterapia, entonces por eso también varía el tratamiento, dependiendo en qué lugar del intestino es donde se ha localizado o ha iniciado el tumor. El recto, el manejo es diferente, ¿no? También depende el estadio y la localización. Muy bien, entonces lo primero que se trata, la urgencia, dice, si está todo hinchadote, ahí primero las heces hay que sacarlas por una, ¿cómo se llama, doctora? Colostomía. Colostomía, es como el intestino se sale y ahí lo tienen como una bolsita, lo tienen, ¿verdad, doctora? Sí. Muy bien, vamos a irnos a un mensaje más de la línea del WhatsApp al número 624-05321. Dice: buenas noches, deseo saber si tengo esa enfermedad del cáncer de colon. Soy diabético, con frecuencia entro al baño, generalmente dice que tiene diarrea, con exceso de gases en el día. ¿Qué debo hacer? Gracias de antemano, Víctor Vizcarra, tengo 55 años, peso 100 kilogramos y 1,78, dice doctora. Ya, está un poco gordito. Diarrea. Sí, ya tenemos una alteración de lo que es los hábitos fecales, ¿no? Las deposiciones, entonces ya tenemos uno. Tenemos algunos factores de riesgo, el peso, la enfermedad de diabetes, entonces tenemos que empezar por estudios. Primero, inicialmente un coloproctólogo que acuda y le va a pedir exámenes desde revisión, porque el tracto del intestino es largo, ¿no? Lo que podemos detectar con una revisión solamente física es si fuera muy abajo la lesión. Entonces va a empezar con una gama de estudios de laboratorio para ver si ha habido anemia, sangre oculta en heces, en esas diarreas y una colonoscopia, ¿no? Doctora, ya hemos hablado acerca de las causas, de los síntomas, de qué exámenes complementarios, una parte de la cirugía. Doctora, como recalcando la prevención, sus conclusiones, doctora, ya casi finalizando el programa, ¿qué les dice usted a la población? ¿De qué tiene que cuidarse? ¿Cuándo ya tiene que decir, no, iré nomás donde hacerme revisar? Doctora, ¿nos podría dar una recomendación? Sí, la idea no es alarmarnos, no todo lo que es dolor abdominal o diarrea va a ser relacionado con cáncer, pero sin embargo cuando detectamos a tiempo esta enfermedad, con la cirugía que hemos mencionado inicialmente suele controlarse, o sea, prácticamente curarse. Entonces tenemos que estar siempre atentos a estos síntomas. Si tenemos frecuentemente diarreas y luego constipaciones, entonces ir a nuestros controles. De hecho está recomendado que a partir de los 50 años tengamos una colonoscopía como un estudio de control, que no es lo más común, ¿no? No tenemos esa cultura, pero ir. Si ya tenemos síntomas, principalmente ir. Ahora, pacientes mayores de 50 años se les hace esa recomendación. Van a hacer su laboratorio, una revisión, van a buscar si hay sangre que el paciente no se ha dado cuenta, la colonoscopía. Pero si son pacientes que ya tienen algún familiar que ha tenido esta enfermedad, con más razón, incluso desde más jóvenes se hacen estos controles. Entonces no dejarlo pasar, tampoco es que se alarmen, y más adelante para pacientes que no tienen estos síntomas y en sí los que tienen, poder controlar los factores de riesgo, muchos hemos dicho, el sobrepeso. Que hagan ejercicio, ¿no, doctora? Que hagan ejercicio, sí, es una llamada de atención para todos. Tenemos que ser más activos, hacer ejercicios, tenemos que controlar la dieta, ser equilibrada, controlar bien el consumo de carnes, no es malo, pero en exceso o procesada todo con medida. Hay que controlar, todo con medida. El cigarro, en lo posible eliminarlo, tratar de disminuir los factores de riesgo, porque nadie de nosotros está
está libre de tener esta enfermedad. No hay uno que diga, él va a desarrollar y si hago esto no, pero podemos disminuir esas posibilidades de sufrir toda esta enfermedad que, pues, como dije, ¿no? Cáncer hablamos y siempre nos asustamos, y es largo y tiene que ir, es costoso, entonces procuremos disminuir los factores de riesgo. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Doctora, ¿dónde podemos encontrarle y su número de teléfono, doctora? Claro que sí, atendemos en consulta externa las tardes, a partir de las 2:30 p.m. Estamos en el edificio de Real Plaza, piso 8, oficina 801, y también pueden llamar al celular 732-48-998. Muchísimas gracias, querida doctora. Conmigo nos vamos a ver el día viernes. El día viernes vamos a platicar acerca de la obesidad. Ahí ya tenemos varias personas gorditas. Vamos a traerle a una nutricionista para que nos diga cómo podemos alimentarnos y alimentarnos mejor. Yo soy el doctor Johnny Williams Quispe. Yo soy traumatólogo ortopedista pediatra, cirujano de columna vertebral y oncólogo óseo pediátrico. Hasta el día viernes.